Buen día, nosotros somos el grupo 362 del curso Políticas Públicas y Desarrollo Humano. Para el paso 3, búsqueda y listado de estrategias, realizamos este conversatorio y damos inicio con las siguientes diapositivas. Buenas noches, mi nombre es Santi Hernández y voy a hablarles acerca de esta problemática que se puede evidenciar en la imagen. Según Ortiz Guerrero, en el 2021 se puede inferir que para el 2018 el DANE calculó que en todo el país el número de personas en condición de discapacidad llegaba a los 3.134.000, pero pues sin embargo con la proyección promedio anual, esta población alcanzaría casi los 4.029.000 en el 2020, lo que corresponde al 8,9% del total nacional. De acuerdo según los datos registrados, cada 100 colombianos, 3 se encontraban en alguna condición con discapacidad. En este sentido, los datos anteriores nos pueden indicar una gran parte de la población tiene gran discapacidad, por ello se hace importante hablar sobre lo difícil que le resulta movilizarse a lo largo de las ciudades o municipios, debido a que, como cita el noticiero Llano, no hay rampas y si las hay, no reúnen las especificaciones técnicas que señala la norma, pues para que esas personas invidentes o en silla de ruedas puedan ingresar a las dependencias en la entidad. Las personas con discapacidad en la ciudad de Villavicencio insisten que no es apto para su movilidad. Para ellos salir de su casa en silla de ruedas es todo un calvario. Cada vez que lo hacen deben pasar por varias dificultades, como el transporte. Deben esperar entre 20 y 30 minutos para que un taxi se arriesgue a transportarlos hacia cualquier lugar, porque el sistema de transporte público, como buses, no ha sido habilitado para las personas con discapacidad. Las personas o sea, aparte de la movilidad, hay otras, se le suman otras dificultades, como el hecho de que hay muchas pendientes en los andenes de Villavicencio y no cumplen con la inclinación establecida para las personas que van en silla de ruedas. Al salir de sus casas hay muchos huecos, hay vendedores en las acercas que no los dejan pasar, hay gente mal parqueada, eh, no hay buenas escaleras, ni vehículos, ni peatones buenos en Villavicencio. Cordial saludo, soy Jessica Rodríguez. La problemática presente en Bogotá es que la infraestructura de Transmilenio es deficiente para las personas con discapacidad. Esta problemática se dio debido a que la Personería de Bogotá llevó a cabo visitas de inspección a las estaciones y buses articulados de Transmilenio. En la revisión se hicieron aproximadamente 62 estaciones en las troncales de Suba, Calle 80, Calle 26, Américas, Caracas Sur y Caracas del Norte. Dice que el 40% de las estaciones no cuenta con señalización y donde hay señales no se evidencia lenguaje inclusivo de señas, sonidos, analfabetismo que demuestra que los derechos de las personas en condición de discapacidad son vulnerados. Debido a esto, los ciudadanos no cuentan con espacio dentro del Transmilenio para sus sillas de rueda o para cualquier condición de discapacidad y que aunque se han designado sillas de color azul para que ellos se sienten, las personas por falta de cultura ciudadana pues son ajenos a esto. Cerca del 10% de los buses ni siquiera cuenta con mecanismos de seguridad, demostrando la falta de iniciativas y programas que velan por la seguridad de ellos. Debido a esto, la Personería de Bogotá hace un llamado a la administración municipal para que se garanticen los derechos de las personas en condición de discapacidad para que accedan a estos espacios públicos, pues donde se promocione y se promueva las medidas que los beneficien y que generen en la ciudadanía acciones humanas y que además de eso la infraestructura de Transmilenio sea digna y de fácil acceso para ello. Bueno, en la siguiente imagen podemos ver una de las condiciones que las personas, digamos, que tienen discapacidad, en este caso, pues las personas que son ciegas, no cuentan con las condiciones óptimas en cuestión de desplazamiento. En muchas ocasiones, como se puede ver en la imagen, tienen que arriesgar su vida. ¿Por qué? Porque pues no hay
una inversión, en este caso pues del gobierno colombiano, en cuestión de disponer ya sea otras personas o de disponer tecnologías nuevas, como en la actualidad lo que hay, mecanismos para que estas personas no arriesguen de pronto pues su vida en cuestión, digamos, al momento de pasar la calle, ¿sí? Al momento de pasar por algún lugar donde las condiciones no son óptimas. Esta información es tomada de la revista El Tiempo. Dentro de esa información que se puede evidenciar, encontramos que el Instituto Nacional para Ciegos nos da unos datos en cuestión de cantidades. Nos dice que más o menos 595.288 personas son y cuentan en condición de discapacidad. Lastimosamente, no hay inversión o no hay mecanismos que promuevan y ayuden a este tipo de población. Como lo decía de pronto la compañera, una parte, digamos, en cuestión de implementar un lenguaje de señas, que es muy importante, que no lo hay. Entonces, para ello es muy importante que el gobierno debe velar por el bienestar, los derechos y deberes de esta población. Bueno, mi nombre es María José Rodríguez. En esa diapositiva se puede evidenciar algunas personas en condición de discapacidad, especialmente en el momento, en la movilidad, en el municipio de San Martín Meta. En el municipio no se encuentra apoyo al respecto y sus limitantes de acceso son a los espacios públicos son muy grandes, sin control alguno por parte de los entes encargados. Entonces se encuentra en como las personas inconformes con esto, debido a que se ha presentado también accidentes hacia estas personas porque no se les brinda la atención necesaria en ningún lugar, en ningún sitio, en ningún espacio público para estas personas. Damos continuidad al listado de estrategias o programas a nivel local, regional o nacional que se implementan para atender la problemática limitantes de acceso a espacio público para personas en condiciones de discapacidad. Bueno, de estas estrategias están para el programa de nivel local y regional o nacional, optaría por los taxis especiales equipados para atender a usuarios de silla de ruedas, también una línea de autobuses equipados para los elevadores que recorren los principales hospitales y clínicas ortopédicas de la ciudad, rutas accesibles del transporte público, taxis subsidiados para personas que necesiten transporte de puerta a puerta, pero que no necesiten de cuidados especiales durante el recorrido. Creación de rampas en las entidades públicas y privadas que cumplan con las normas establecidas, además de la implementación de ascensores y la creación de vías peatonales para que las personas con discapacidades puedan movilizarse de una forma más segura. Pues como se puede ver en la imagen anterior, fue un poco difícil el traslado de una persona en silla de ruedas por medio de unas escaleras. Gracias. Según la República de Colombia plantea las siguientes estrategias. Lineamientos técnicos accesibles. Este reglamento establece las condiciones técnicas de accesibilidad que deben cumplir los lugares públicos para personas en condición de discapacidad. Incluye aspectos como rampas, señalización táctil y zonas móviles. Otra estrategia es la Agencia Presidencial sobre la Accesibilidad y Diseño Universal. Este programa promueve la inclusión social y la accesibilidad en el diseño y la construcción de espacios públicos, que el objetivo es conseguir que todos los ciudadanos puedan utilizar estos espacios independientemente de su capacidad. Certificado de accesibilidad universal. Este certificado se otorga a espacios públicos que cumplan con requisitos de accesibilidad. Esto permite a las personas en condición de discapacidad identificar espacios accesibles y les proporciona mayor autonomía y comunidad. Rutas accesibles. Varias ciudades de Colombia han implementado rutas accesibles para garantizar la conectividad y el acceso a espacios públicos. Clave para personas con discapacidad.
Estas rutas incluyen señalización táctil, visual, rampas, entre otras. Continúe. De acuerdo a las estrategias planteadas en la problemática, pues primero básicamente dar cumplimiento a la Ley 361 de 1997, por lo que se establecen los mecanismos que integran socialmente las personas con limitación y se dictan otras disposiciones, es decir, que todos los espacios públicos garanticen a las personas el acceso libre y sin obstáculos a cualquier lugar. Otra estrategia es el componente institucional, es que las leyes y normas locales se cumplan para garantizar el acceso a las personas en condición de discapacidad. Es decir, que las leyes emitidas y la normatividad pretenda que se dé acceso para todos los vehículos y sistemas de transporte junto con adopciones de fases de elementos de accesibilidad para la infraestructura existente, es decir, que se adecúen los vehículos para las personas en condición de discapacidad. Otra es el componente operacional, que es decir, que se realizan acciones rápidas y efectivas para brindar seguridad y accesibilidad para todos los usuarios en condición de discapacidad. Es decir, que pueden presentarse como una serie de acciones en ese mismo componente, en donde pues, se desarrollen comportamientos y actitudes de los trabajadores del transporte para que sea accesible a las personas en condición de discapacidad. Otra es el componente físico, que permite acceder no solo al sistema de transporte público, sino al espacio público que requiera indispensablemente para acceder al sistema. Es decir, que se haga mantenimiento constante a la infraestructura y a los vehículos de Transmilenio. Otra estrategia es el componente social, que es decir, que se realiza un trabajo conjunto con la sociedad para que la movilidad y accesibilidad al transporte público sea beneficioso para todos. Es decir, que pueden promoverse campañas de cultura ciudadana y sensibilización para que las personas entiendan que las personas en condición de discapacidad requieren el mismo trato que ellos. Bueno, dentro de las estrategias que se podrían implementar para este tipo de población en discapacidad y limitaciones, entre esas tengo, pues, más que todo es implementar tecnologías y va más que todo enlazado con el tema del gobierno. En este caso, por ejemplo, tenemos construir básculas para que de pronto acomoden o diseñen las sillas de otra manera diferente para que las personas puedan subirse y puedan manejarla, manipularla de una manera más fácil. Condiciones de igualdad y oportunidades para ese tipo de poblaciones, porque en muchas ocasiones vemos a personas ciegas trabajando en la calle, ¿sí? Buscando la manera de poder sobrevivir en cuestión de necesidades. Otro factor muy importante es que busquemos la manera para que este tipo de población pueda recibir tratos dignos de las demás personas, porque muchas veces vemos que no tenemos empatía con la otra persona en cuestión de saber que tiene una limitación y saber que tiene una necesidad y que nosotros podemos aportarle. Entonces, digamos que eso es como otra estrategia en cuestión de educación y conciencia personal. Y uno muy importante, apoyos del gobierno, que es lo que en muchas ocasiones es lo que hace falta para que ese tipo de población pueda tener un trato más diferente, donde pueda tener un trato más integral con su bienestar. En cuestión de tecnología o mecánico, implementar puertas con sensores donde de pronto ellos puedan ingresar, ¿sí? Donde de pronto, pues como hoy en día vemos la evolución de la tecnología, entonces se pueda utilizar en este caso. Continuamos con la siguiente compañera. Bueno, según el Departamento Nacional de Normativa para la Accesibilidad, encontramos los siguientes programas o estrategias. Promover la deliberación, construcción y seguimiento de las políticas municipales de discapacidad. El promover la conformación y fortalecimiento de las organizaciones sin ánimo de lucro de personas con discapacidad y su participación en los procesos sociales. En el artículo 47 de la Ley 361 de 1997 está la construcción, ampliación y reforma de los edificios abiertos al público y especialmente de las instalaciones de carácter sanitario. Se efectuarán de manera tal que ellos sean accesibles y para todos. En el artículo 9 está la accesibilidad, que se encuentra en la Ley 1346 del 2009.
donde estas medidas se incluirán la identificación y eliminación de obstáculos y barreras de acceso. Se aplicarán, entre otras cosas, a los edificios, las vías públicas, el transporte y otras instalaciones, tanto exteriores como interiores, como en las escuelas, las viviendas, las instalaciones médicas y los lugares de trabajo. También sugieren el desarrollar y promulgar y supervisar la aplicación de normas mínimas y directrices sobre la accesibilidad de las instalaciones y los servicios abiertos al público o de uso público. Continuamos con la pregunta orientadora. ¿Cuáles son los alcances de la participación ciudadana en el diseño y en la implementación de políticas públicas? Bueno, la participación ciudadana tiene como gran alcance y es de importancia en el diseño y en la implementación de las políticas públicas debido a que pueden lograr que éstas sean enfocadas en las necesidades y problemáticas reales de cada comunidad y que se evidencia día a día y así pues poder darnos oportunidades de mejora, promoviendo además la democracia y evitando que las decisiones sean solo cuestiones de poder, sino que también además desde su posición la comunidad contribuya a crear políticas más efectivas, innovadoras que puedan llegar a la comunidad en general. También es importante destacar que esta participación permite que se desarrolle la inclusión social y el ejercicio de la participación ciudadana, que tiene un papel fundamental en lo cual se tiene y en la ley estructuraria de 1757 del 2015, la cual según el Congreso de Colombia tiene como objetivo promover, proteger y garantizar modalidades de derechos a participar en la vida política, administrativa, económica, social y cultural. En este sentido, podríamos decir que los psicólogos juegan un rol importante en la participación ciudadana, debido a que estos promueven la visibilización de la variedad de las realidades culturales y sociales que existen dentro de una región. Además, también podemos incentivar hacia la recolección de información sobre estas mismas y la participación individual, tanto grupal y colectiva, que aporten a las habilidades, adquiriendo herramientas para realizar una participación efectiva. Gracias. Sus alcances son promover de manera consistente el acceso a la igualdad de oportunidades, establece que la atención en salud asegura la participación efectiva en las políticas públicas. El artículo 79 de la Ley 1757 de 2015 permite la participación en el Consejo Nacional de Participación Cívica de representantes de organizaciones de personas con discapacidad. Más importante es asegurar el cumplimiento de las obligaciones, derechos que los ciudadanos pueden tener para participar en todas las etapas del ciclo de gestión de políticas públicas, con el fin de mejorar las problemáticas sociales que enfrentan las personas en condición de discapacidad, encontrando así soluciones a los problemas y facilitar el acceso a personas, generando confianza y convirtiéndose así en una representación positiva. Bueno, de acuerdo a la pregunta orientadora planteada, los alcances de la participación ciudadana es clave para el desarrollo social, ya que son los ciudadanos los agentes activos que gestionan la construcción de dichas políticas públicas que se están construyendo, ya que pues se propende al ejercer sus derechos políticos y civiles, en donde se tienen en cuenta las opiniones en la participación ciudadana y pues posteriormente en la toma de decisiones que garanticen el cumplimiento de sus derechos, normas y leyes. Es importante mencionar que la participación ciudadana es una ley establecida en la Constitución de 1991 y que algo que también se debe tener en cuenta es que en el diseño y en la implementación de políticas públicas se promueve el desarrollo humano, ya que al establecer estas políticas se vela por la protección y garantía del acceso a la salud, bueno, a muchos como la igualdad, la inclusión social y pues como es la participación de personas con discapacidad en dichas políticas. Es decir, que también el rol del psicólogo en este desarrollo de políticas públicas pues promueve la evaluación, la identificación de problemáticas y pues claramente a generar transformación social. Bueno,
con relación a la pregunta orientadora, entonces tenemos que sí es un factor muy importante en cuestión de participación y democracia, que son factores muy fundamentales en una sociedad. Esto lleva a que promueva una política pública participativa, es decir, que cuando hay participación en una comunidad están promoviendo un desarrollo sostenible, un desarrollo donde la comunidad se puede estar viendo beneficiada, ¿sí? Como lo han mencionado las demás compañeras en cuestión de la ley 1757-2015, es un mecanismo que le permite a la comunidad, a las personas participar de acuerdo y enlazado con la Constitución del 91, ¿sí? Es muy importante que para esto el desarrollo de las comunidades se basa en esto, en la participación ciudadana, donde identifiquen necesidades, circunstancias que promuevan y conlleven al desarrollo y bienestar de una comunidad. En este caso, también el rol del psicólogo es muy importante porque esto permite que uno como psicólogo promueva y ayude a las personas en cuestión de concertación, identificación de necesidades, problemáticas, ya sea del contexto económico, social, político, religioso, y se puede dar pues alternativas de solución. Bueno, como bien sabemos, es un derecho y un deber el que la ciudadanía deba y pueda participar en todas las etapas del ciclo de gestación de políticas públicas, como lo son el diseño y formulación, planificación, ejecución, seguimiento y evaluación del diseño y la implementación de las políticas públicas. Considero que sus alcances más significativos son promover el desarrollo humano, velar por los derechos de protección, de salud, de empleo, igualdad e inclusión social y educación. En la Carta Iberoamericana de Participación Ciudadana en la Gestión Pública del 2009, dice que la participación ciudadana en la gestión pública implica un proceso de construcción social de las políticas públicas y es un derecho, una responsabilidad y un complemento de los mecanismos tradicionales de representación política. Y esta fue nuestro conversatorio acerca de la fase 3. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas gracias. Ya entendí.